Buenos días, soy el estudiante de Comunicación Social Mijail Tobar, de la materia Periodismo 4, tutor Eufrosino González. Hoy les voy a hablar sobre el periodismo literario. El periodismo literario es una corriente periodística que nació en los años 60, en el contexto de muchísimos cambios sociales y culturales que se producían alrededor del mundo. Dando rápidamente un repaso a tales acontecimientos, podrían destacarse la Guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, lucha pacífica de los populares hippies, el asesinato del presidente JF Kennedy, la llegada del hombre a la luna, la lucha por los derechos afrodescendientes, la exigencia de igualdad por parte de las mujeres, los movimientos estudiantiles, el Mayo francés, el lanzamiento de la televisora a color, el lanzamiento de los antibióticos por parte de la industria farmacéutica, entre otros. El periodismo literario se abre paso y pone un rostro humano a los acontecimientos, partiendo de la investigación profunda, dando detalles, representando lingüísticamente los hechos como si el lector estuviera percibiendo los propios sentidos. Primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, especialmente en el continente occidental. El periodismo literario, llamado también nuevo periodismo y periodismo narrativo, no es más que acercar al lector a la realidad, a un acontecimiento, utilizando un método específico, el periodismo de investigación y un lenguaje particular, el narrativo literario. Función de los géneros periodísticos. El periodismo interpretativo es el último que se conoce a la luz pública. Primero fue el periodismo de opinión, después fue periodismo informativo, pero hacía falta un género intermedio, y es cuando mediante el siglo XX aparece mostrándole al público la armonía de los hechos, dándole al espectador la clave de por qué ocurrieron las cosas. Entender a cabalidad los acontecimientos que se convirtieron en noticias. Situar estos hechos o acontecimientos en su debido contexto, generar en el público un sentido crítico sobre esos acontecimientos convertidos en noticias a través del análisis. Desarrollar la descripción de detalles que tal periodista informativo diario no ha podido, toma en cuenta por las limitaciones de tiempo con lo que trabaja, realizar un trabajo de campo más exhaustivo, no trabajar solamente con fuentes documentales, sino hace un recorrido minucioso por obtener testimonios de testigos del acontecimiento que estamos explicando. Al hacer periodismo interpretativo, el reportero debe trabajar en función de ofrecer a los antecedentes, el presente y el posible futuro de la situación que se está tratando. Además, debe recopilar datos de todo tipo, empíricos y oficiales, escritos, documentales, informales y todo tipo de datos, incluyendo los sensoriales, que le permitían aportarle a la investigación descripciones, diálogos, emociones, entre otras. El periodismo interpretativo es uno de los tres grandes géneros universales propios de este oficio. Cada uno de los géneros antes descritos tiene subgéneros con características y estructuras propias. Uno de los subgéneros informativos es la noticia, que se redacta según el esquema de la pirámide invertida. Uno de los subgéneros de opinión es el editorial, que se refleja la opinión del periódico, y uno de los subgéneros interpretativos de la crónica, que trabaja en función de la cronología de los hechos. Características de la crónica. Crónica deriva de la palabra griega cronos, que significa tiempo. Lo que va nos advierte que redactar este subgénero periodístico implica guardar un orden temporal, una secuencia de los hechos. Aunque el lenguaje de la crónica ha de ser sencillo, se recomienda el uso de figuras retóricas y recursos literarios que lógicamente no desvirtúen los hechos. Vivaldi compara la redacción de crónicas con el arte de pintar sobre el lienzo e indica:
Si varios artistas estuvieran contemplando el mismo paisaje al mismo tiempo, al hacer la utilización del pincel para reflejar esa realidad, cada uno le daría una interpretación distinta y muy personal. Crítica. La crítica periodística es un artículo firmado que forma parte del género periodístico interpretativo. Consiste en reseñas valorativas de obras artísticas, culturales y humanas en general. Aunque es una norma hallar en el texto de la opinión del autor, esta también debe contener datos argumentativos sólidos que certifiquen la veracidad de cada sentencia. Es analítica y Vivaldi, 1999, la define como una obra que nos permite descubrir otras obras. Morán, 1988, precisa que el crítico ha de amar la actividad que critica. No es concebible que se encargue a la crítica musical a un hombre que aborrezca la música, por mucha facilidad de comunicar que tenga, por muy buen redactor que sea o por muy buen entendido que se considere en ese campo. Este fue todo mi audio. Muchas gracias.